Paz de Cristo, hermanos, espero que estén bien. Bienvenidos al estudio de hoy jueves. Les agradecemos que se hayan unido y los motivamos a que se sigan uniendo. Compartan el video a otras personas para que los mensajes puedan bendecir a otros. Gracias, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que estén bien, se la hayan pasado bien en estos tiempos que estamos viviendo. Ahora la clase se llama El propósito le da sentido a todo lo que sucede. Y creo que algunos podemos decir que es coincidencia, otros dijeran que no, ¿verdad? Porque es lo que estamos pasando, ¿verdad? Como todo esto del COVID, enfermedades, muertes, lo que acaba de pasar de la bomba, cómo eso le puede dar sentido, ¿no? O propósito a lo que está sucediendo, ¿no? ¿Por qué suceden las cosas? Y muchas veces como seres humanos nos preguntamos eso, ¿no? Cuál es el propósito de la vida, cuál es el propósito de vivir. Y para comenzar, el texto principal aquí de la lección es Jeremías 1:5 y dice así: antes que yo te formé en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré y te di por profeta a las naciones. También me gustaría leer Salmo 139, versículo 13, que ya creo que ya todos casi no lo sabemos, y si no, no lo he escuchado. Así dice: porque tú me formaste en las entrañas de mi madre, me hiciste en el seno de mi madre. Y si usted lo sigue leyendo, los demás versículos, está hablando que está maravillado por lo que el propósito que Dios hizo en la vida del ser humano desde el embrión, ¿no? Porque dice que el embrión miraron tus ojos y miró que todas las cosas que Dios hizo eran perfectas. Y también eso lo podemos combinar, creo que es Jeremías 29, donde habla que Dios tiene, ¿verdad? Planes perfectos, no para causar tristeza, sino Él tiene planes perfectos, y es lo que queremos hablar en esta lección, los planes perfectos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y como introducción, no sé si usted se ha hecho la pregunta: ¿qué propósito no tenemos el estar vivos? ¿Qué propósito hay en todo esto de lo que está sucediendo? Pero recuerde lo que dice, me parece que es en Romanos, que dice que todas las cosas, ¿verdad?, que suceden son para bien, ¿verdad? Son para vuestro provecho. Entonces siempre recuerde que todo lo que usted está enfrentando, sean pruebas, dificultades o sean momentos difíciles, es verdad para el propósito de Dios, que Dios lo formó. Dice aquí, ¿verdad?, la lección: nuestro ser en la mente de Dios, ¿verdad? Nosotros, dice aquí la lección, que nosotros fuimos creados con un propósito perfecto. Dios, desde que antes que nosotros fuéramos un embrión, usted en la matriz de su madre, Dios ya tenía el plan perfecto para su vida, para que usted naciera y fuera un ser viviente en esta tierra, hiciera los propósitos de Dios, ¿verdad? Entonces, usted tiene que sentirse importante, tiene que tener su autoestima en alto, creer que Dios tiene un propósito sobre su vida, creer de que Dios nos creó con un propósito perfecto, a pesar de lo que está pasando, a pesar de las enfermedades, a pesar de los problemas que se vienen, la bomba que se acaba de escuchar, a pesar de todo, ¿no?, de la violencia, de todo. Dios tiene un perfecto especial, tiene un plan perfecto sobre nuestras vidas. Y para poder comprender eso, cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que hacernos esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué propósito Dios tiene al verme formado? Y esas algunas preguntas también que a veces nos hacemos, como ¿por qué razón vivimos aquí? También otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué nuestra familia es pequeña o es grande? O a veces tenemos preguntas como: ¿por qué nací en este país? ¿Cuál fue el propósito
de haber nacido, no sé, en México, o haber nacido en España, o haber nacido en Europa, o porque hay gente que nace en lugares pobres, en lugares que no hay muchos recursos. Entonces, muchas veces hacemos esas preguntas, pero usted tiene que saber, como yo ahorita que estoy aprendiendo en esta lección, es de que todo tiene que tener sentido. Y el sentido es de que Dios nos creó con un propósito perfecto. Pues si podemos ver el ejemplo de Adán y Eva, que fueron los primeros habitantes, podemos decir, de la tierra, porque Dios los formó, pues podemos decir que Dios tenía un propósito, ¿no? Y el propósito de Adán y Eva en Génesis es de que ellos se multiplicaran, que ellos multiplicaran la tierra, que ellos vivieran eternamente, porque dice la Biblia, ¿verdad? Que habían dos árboles en medio, uno del bien y del mal y el otro de la vida eterna. Y ellos podían comer, ¿no? El fruto, pero había un fruto que era el prohibido. Y para cortar la historia, dice, ¿verdad? Que Eva agarró el fruto prohibido y por comer el fruto prohibido, se acortó la vida y o sea, se cortó, ¿no? Antes vivían eternamente, ahora ya se redució a que ahora somos atemporales, somos mortales, perdón. Entonces lo que quiero dar a entender es ah, de que Dios ya tiene un propósito perfecto, pero a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que sucedió en ese tiempo, el propósito de Dios no se deshizo, ¿no? Siguió al firme, ¿no? Y podemos mirarlo hasta ahora. El propósito de ellos era que se multiplicaran, ¿no? Que fructificaran el fruto de la tierra y de los seres humanos, y miramos aún hasta la fecha que se cumple ese propósito. También otro propósito que miramos es en la vida de Josué el soñador, ¿no? Miramos cómo Dios tenía un propósito de que él fuera algo importante, ¿no? Cuando él tenía sus sueños, se miraba como que él era algo importante y la familia no lo creía. Y miramos que también ahí pasó algo, ¿no? Pasó la circunstancia, sus hermanos se burlaron de él, lo vendieron, hicieron sufrir al papá diciéndole que había muerto y todo. Pero miramos que al final el propósito de Dios no cambió. Al final miramos que él fue un gran, podemos decir, un gran gobernante o un gran líder en ese país, en esa región, y el propósito de Dios no cambió, ¿no? Y así nos podemos ir viendo en diferentes ejemplos de la Biblia, y con el último ejemplo, ¿va? Que tengo para aclarar este punto de que el propósito de Dios es perfecto es en la vida de Jesús, ¿verdad? Él cuando vino a la tierra tenía un propósito, ¿no? El propósito era salvar a la humanidad, salvarnos de una vida eterna en sufrimiento. Y vino Él, ¿verdad? Y a pesar de todo, algunos dirán, no, pues ¿qué sucedió ahí? Porque nos está dando ejemplos de que en cada personaje hubo algo malo, algo que sucedió, pero el propósito no cambió. Y podemos decir que en Jesús no se miraba como que todo iba bien, como que todo iba a seguir perfectamente bien el curso, los métodos, ¿no? Pero miramos que hubo ahí algo que cambió el, el, el tiempo o el momento, que fue cuando Jesús fue crucificado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque miramos que anteriormente él hacía milagros, gente lo seguía, gente lo apoyaba, entonces se miraba como que iba a ser un camino fácil, ¿no? Un camino, un propósito que no iba a tener luchas, que no iba a tener pruebas como Adán y Eva, como Josué el soñador. Pero miramos que también en Jesús, ¿verdad? Hubo momentos de dificultad, momentos de prueba, momentos difíciles donde ya la gente ya no creía en Él, ¿no? Lo empezaban a escupir, y finalmente la gente, ¿verdad? Podemos decir que lo traicionó y lo entregó hacia la muerte, ¿verdad? Pero miramos que el propósito de Dios de venir a salvar a la humanidad no terminó, ¿va? No se deshizo ese propósito perfecto, porque aún sigue vigente, ¿no? Aún
si tú y yo creemos en ese pensamiento de que gracias, ¿verdad? Por Dios que se hizo humano en forma de Jesús y por medio de Él tenemos la vida eterna, ¿verdad? Tenemos una vida de promesa, ¿no? Para poder llegar al objetivo que es una vida eterna. Entonces, con esto quiero concluir dando el ejemplo de Sansón. Sansón también tenía un propósito, ¿verdad? Miramos que Sansón era un hombre extraordinario, una fuerza tremenda, sobrenatural, y él tenía un propósito, ¿no? Pero dice ahí que una mujer, ¿verdad? Lo quería matar, lo trató de engañar sus sentimientos, sus emociones, y Sansón, no sé, me imagino yo a lo mejor era débil emocionalmente, o no sé, no sé realmente qué es lo que tenía Sansón, ¿verdad? Pero miramos que hay algo cambió, ¿no? Algo cambió en Sansón. A lo mejor algunos pueden decir, no, pues yo no creo que Sansón haya cumplido el propósito de Dios, porque pues luego falló, luego cayó, luego retorció los planes de Dios, ¿verdad? Pero creo yo que en cierta manera sí se cumplió el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios tiene que manifestarse su poder, tiene que manifestarse que Dios existe, que Dios vive, y podemos mirar cómo Sansón en sus últimos momentos, ¿verdad? Le pidió a Dios perdón, le pidió a Dios que le devolviera ese propósito que Dios había tenido sobre él, esa fuerza sobrenatural. Y miramos que ahí ya él sin ojos, ya la gente volándose de él, Dios le cumplió, ¿no? Que él pudiera terminar el propósito que él había ah, sido formado desde el vientre de su madre. Y dice ahí la Biblia, va la historia que en ese momento él hizo la muerte más, mató más en ese momento que cuando él estuvo en vida. Entonces con esto quiero decirte que no importa en qué situación estamos, si le hemos fallado a Dios, si a lo mejor ahorita nuestra vida espiritual no está bien, a lo mejor no hemos hecho el propósito que Dios ha tenido en nuestra vida, que es como te decía, propósito de Dios que Él nos hizo aquí en esta tierra es en primer lugar para que nosotros podamos enseñarle a la gente que él es real, ¿no? ¿Y cómo haces eso? Cuando tú demuestras que Dios es real, es cuando tú demuestras que tienes fe, que tienes amor hacia tu prójimo y que sobre todo que crees que Dios existe a pesar de las circunstancias que estamos pasando. Entonces, para ya concluir mis palabras, quiero dejarte este pensamiento, ¿verdad? Y es de que el propósito de Dios, a pesar de esto, lo que estamos pasando, enfermedades, muerte, violencia, Él lo va a cumplir. Y una de las formas que tú lo puedes hacer es usando tus talentos, usando tus dones y sobre todo demostrando el amor de Dios hacia la gente que no lo conoce. Dios te bendiga y cuídate mucho. Paz de Cristo, hermanos, gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado, hermanos, tomemos atención, ¿verdad? Y animémonos, hermano, el Señor está con nosotros. Vamos a hacer una oración de despedida, hermanos, y yo me gocé, ¿verdad?, escuchar esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Padre bendito, te alabamos, te glorificamos. Damos gracias, Señor, por este día, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú has hablado, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor Jesús. Porque todo, Señor Jesucristo, está en control si tú estás, Señor, gobernando nuestra vida, Padre bendito. Ayúdanos, Señor Jesucristo, darnos pasión, darnos entrega, Señor Jesucristo, que podamos ir y predicar el Evangelio, Señor, a aquel que lo necesita, Padre Celestial. Bendice, Señor Jesucristo, a cada uno, Señor bendito, de tus hijos, Padre Celestial. A ti sea la honra y la gloria por siempre, hermano. Señor Jesús. Mis hermanos, mi deseo es que el Señor me los bendiga. Bye.